Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Ya venimos trabajando en esta investigación ya unos 6 meses, junto con Esteban y Laura y Diego, que no sé si esté, pero bueno, básicamente les voy a presentar. Este es sobre la evaluación sobre la curva medioambiental de Kuznets, casos por muertes por polución en exterior y emisiones de CO2 per cápita, ¿no? Entonces, básicamente, no sé si se cambió de diapositiva. Básicamente, el propósito de esta investigación es demostrar que el aumento del PIB per cápita y el descenso de las muertes por polución no muestran un avance significativo sobre la implementación de políticas ambientales. De hecho, si vemos la medida en que el PIB per cápita aumenta, también aumentarán las emisiones de CO2, ¿no? Entonces, ¿qué es tan importante sobre este caso del CO2, no? En este caso, el dióxido de carbono es uno de los principales gases de efecto invernadero y uno de los más emitidos por procesos industriales. Medir la variación de la concentración de CO2 en la atmósfera es útil para medir el impacto de la actividad económica en el medio ambiente, ¿no? Y básicamente, nomás aquí como un brevario cultural, el efecto invernadero como efecto total en sí no es malo. De hecho, si la capa de ozono o la atmósfera estuvieran hechas simplemente de ozono o de partículas de hidrógeno, la temperatura media en la Tierra sería de unos menos 14 grados centígrados, ¿no? Pero gracias a este efecto invernadero, se tiene una temperatura de menos 2 grados centígrados como media, lo cual le permite la vida sobre la Tierra. Así que en sí como efecto global no es malo, pero el problema es cuando se emiten demasiados, ¿no? Y hace que aumente eh, la temperatura sobre la Tierra, ¿no? Y pues esto afecta pues a distintos ecosistemas. Entonces, tal vez cuando empecé a hablar al principio sobre el título se preguntarán qué era la curva de Kuznets, ¿no? Bueno, según este modelo denominado curva medioambiental de Kuznets, se dice que hay una relación entre el deterioro ambiental y el ingreso per cápita. Muestra una forma de aumento, pico y reducción. Esto quiere decir que la calidad ambiental se ve afectada negativamente por el crecimiento inicial de una economía y posteriormente este deterioro ambiental y crecimiento económico alcanzan un punto de quiebre a partir del cual la calidad ambiental empieza a mejorar, ¿no? Y de hecho aquí lo vemos en la gráfica, ¿no? Como en economías preindustriales, la calidad del aire o, bueno, ambiental va subiendo hasta donde llega a un punto de quiebre, donde llega una economía industrial y las economías, o bueno, los países tienen el suficiente ingreso como para poder reducir las emisiones de contaminantes, pero ya es un grado donde ya son economías ya de alto ingreso, ¿no? Un poco más ya desarrolladas. Y a todo esto ha habido investigaciones que han intentado demostrar la existencia de la curva de Kuznets o desmentirla. Uno de los principales es uno hecho por Levinson, Harbaugh y Wilson. Y para este análisis usaron 3 tipos de contaminantes aéreos: el dióxido de azufre, humo y las partículas totales suspendidas en el aire. Y toman en cuenta otro conjunto de variables, como por ejemplo el ingreso nacional, la estructura política, inversión, comercio, densidad de población y otras variables de control. Y lo que logran ellos demostrar es que la evidencia sobre esta U invertida en la relación entre contaminación y crecimiento económico no es tan fuerte ni tan factible como se pensaba previamente. Pero esto depende mucho de qué investigaciones agarremos, ¿no? Depende mucho de qué tomes como contaminante, ¿no? Entonces, ¿cuál metodología se usó a través de toda esta investigación? Bueno, básicamente lo que hicimos fue graficar y analizar las tasas de muerte por polución en exterior y el PIB per cápita entre países, y después se graficó y analizó las series de tiempo de las tasas de muerte por polución en exterior de países representativos, y eventualmente se hizo lo mismo, pero ahora con otras variables, ¿no? Después hizo con las emisiones del CO2 y el PIB per cápita entre países, ¿no? Y después lo mismo, pero para series de tiempos para distintos países representativos, ¿no? Y estos países los dividimos en países de renta baja, que son de ingreso bajo,
luego en países de ingreso medio o países en desarrollo, como pueden ser India o China. Ya después para economías más desarrolladas o de ingreso alto, como pueden ser Estados Unidos o Alemania, ¿no? Entonces, aquí básicamente tenemos, aquí tengo que hacer un pequeño hincapié sobre, hay dos tipos de polución del aire, ¿no? Existe la polución del aire en exteriores y en interiores. Las que son en exteriores son las que se emiten básicamente afuera de las casas, como pueden ser en las fábricas o en las calles cuando se conduce algún carro, ¿no? Y la polución en interior son la polución que se producen adentro de las casas, como puede ser uso de desodorantes, uso de aire acondicionado. En algunos países incluso se tiene como costumbre o se usa quemar basura dentro de las casas o afuera, y eso cuenta como polución adentro de en interiores. Para esa investigación, yo lo que hice es que conté solo las muertes por polución tipo en exteriores, porque es la tipo de polución que más los gobiernos pueden controlar, ¿no? Los gobiernos no pueden controlar qué tanto usas desodorante, pero sí pueden controlar qué tantos carros hay en circulación, ¿no? Entonces, ya dicho esto, esta gráfica que ven se muestra la distribución de diferentes países medidos por su PIB per cápita a precios desde 2011 y la tasa por muerte por polución en exterior del año 2017. Esta primera representación gráfica representa movimientos consistentes con la curva mediantal de Custas, ¿no? Y lo podemos saber, ¿no? Como para el principio va aumentando, después llegan como que a un punto medio, a un punto de quiebre, y después ya se tiende a bajar la tasa de muerte por polución, ¿no? A medida en que el ingreso per cápita va aumentando. Entonces, básicamente este primer análisis que podemos saber de todo este conjunto nos permite ver que a medida que los países muy pobres se hacen más ricos, ven niveles más altos de contaminación del aire, pero a medida en que los países continúan enriqueciéndose, la contaminación del aire disminuye a medida de que los ciudadanos exigen aires más limpios, ¿no? Es un poco ya lo que le acabo de comentar. Y vemos un poco de esos ejemplos, ¿no? Estos vemos series de tiempo de diferentes países y su tasa por muerte de polución en exterior. Aquí vemos el caso de India, como podemos notar cómo como India a partir del 2005 más o menos acelera su crecimiento, pero también acelera su tasa por muerte de polución en exterior, ¿no? Pero ese es el caso de un país en desarrollo. Y ya está contrastando un poco con un país ya desarrollado, como lo es Alemania, y vemos como ya tiene, es un país de alto ingreso, les permite disminuir más la tasa de muerte por polución en exterior. Lo mismo para Estados Unidos, no más que a diferente tasa. Y en el caso de México, yo creo que ese es uno de los casos más representativos del movimiento de la curva mediantal de costes. Podemos básicamente ver cómo aumenta en los años 90, llega a un punto de quiebre y después ahí tiende a disminuir, ¿no? Eh, eh, bueno, lo explicaré un poco más tarde. Eh, y bueno, me quedo aquí un momento. Y si bien es cierto que la contaminación del aire en sí disminuye, es probable que solo sea en áreas sea que esta contaminación del aire solo baje en áreas con mayores niveles de población, ¿no? Y es por eso que ya no, más gente está muriendo por polución en exterior. El hecho de que la tasa de muerte por polución en exterior baje solo significa que menos personas están muriendo por culpa de la polución, y esto no excluye que se vean afectados animales o plantas alrededor del planeta. Por lo tanto, usar como criterio el descenso de las muertes por polución no demuestra un avance sobre medidas medioambientales, ¿no? Lo que hacían algunos investigadores o algunos países para demostrar que sí estaban contribuyendo con el medio ambiente, pues era mostrar la tasa por muerte de polución. Pues sí, menos gente está muriendo, pero tampoco es que se vean afectados otros ecosistemas o animales o plantas. Entonces, esto lo podemos contrastar con la siguiente gráfica que les voy a mostrar. Y en la siguiente gráfica se muestra la distribución de diversos países
medidos por su PIB per cápita a precios del 2011 y las emisiones del CO2 per cápita del 2016. Entonces, podemos ver que las emisiones de CO2 parecen aumentar con el PIB per cápita en línea con un mayor uso de energía en los países más ricos. Por lo tanto, una de las preocupaciones que rodean el PIB per cápita es que generan aún más emisiones de CO2, ¿no? Y aquí lo podemos ver en la gráfica, cómo básicamente esta relación es positiva. Y bueno, aquí no hice una línea de regresión, pero se ve muy claro la relación positiva, ¿no? En estos casos. Y aquí tenemos diferentes ejemplos, ¿no? Es un poco los que ya le venía contando, el caso de India, como a partir más o menos de 1958, a medida en que aumenta su crecimiento económico, tiene a aumentar de manera exponencial sus emisiones de CO2. Lo mismo para el caso de China. Igual que en estos años aumentan a partir de 1962, a partir de aumenta su crecimiento económico, pero también crecen de maneras exponenciales sus emisiones de dióxido de carbono per cápita. Esto es en contraste con en países en desarrollo. Y aquí tenemos el caso de países ya un poco más desarrollados, ¿no? De ingreso alto. Podemos ver el caso de Alemania, como ciertamente cuando apenas era un país que estaba de ingreso bajo, entre comillas, o apenas estaba iniciando su proceso industrial, tenía pocas emisiones de CO2, pero inicia este proceso industrial y vemos cómo aumenta significativamente hasta donde llega un punto de quiebre ahí por entre el año de 1950 y los 2000, a lo mejor de 1980, y tiene a reducir sus emisiones de CO2 porque ya se pueden dar como que esta clase de lujo o ya se pueden dar, ya tienen tanto ingreso que ya se pueden preocupar por sus emisiones de CO2. Y lo mismo para Estados Unidos, ¿no? Vemos un movimiento similar, cómo tiende a crecer y llega a un punto de quiebre e igualmente baja, ¿no? Entonces podemos ver cómo ciertamente en países de ingreso alto se cumple este movimiento de la curva de Kuznets con las emisiones de CO2, ¿no? Y obviamente, pues en las economías que están apenas empezando su proceso económico de crecimiento, pues este movimiento solo vemos la primera cola, ¿no? La cola donde apenas va creciendo. Y este es el caso de México, donde igual vemos exactamente este mismo caso, ¿no? Digo, aumenta un poco ahí por el año de 1921, pero yo creo que es un tema más por la revolución. Y igual acuérdense que están en términos per cápita, así que si tiende a reducir la población, pues aumenta. Pero nuevamente, ¿no? Cuando empieza el sistema de sustitución de importaciones y empieza la recuperación económica de México, vemos como igual las emisiones del CO2 per cápita igual tienen a aumentar. Pero en los últimos años hemos notado una desaceleración económica de México y lo mismo ha pasado con el CO2, ¿no? Como igual se ha tendido a desacelerar el proceso de crecimiento de las emisiones de CO2 y gracias a diferentes igual políticas ambientales que se han hecho, estas emisiones de CO2 se han podido reducir. Si bien es cierto que economías estables han reducido su huella de carbono, los niveles de emisión de CO2 de estas siguen siendo muy elevados. A esto le tenemos que sumar la inclinación de economías emergentes de elevar exponencialmente sus niveles de contaminación, ¿no? Y aquí lo podemos ver. De hecho, como aquí Estados Unidos maneja una tasa alrededor del 20 en emisiones de CO2 per cápita, pero en caso de China, que según dicen que está contaminando mucho, pero en términos de per cápita, la verdad es que no tanto. De hecho, hay puntos en el tiempo donde las emisiones de CO2 de Estados Unidos llegan a ser 2.5 veces mayores a las de China, ¿no? Y de hecho, Estados Unidos es de los países que más pueden apoyar en la reducción del CO2 per cápita. Entonces, en ese sentido es un poco injusto, ¿no? Eh, es necesario detenerse y emprender un desarrollo sostenible si queremos
continuar con la vida en la Tierra realmente. O sea, los niveles de consumo en la Tierra realmente han llegado a niveles insostenibles. Y el problema es que tarde o temprano los recursos escasos van a llegar a limitarse e incluso a no existir, ¿no? Como reflexión, yo pienso que se tiene que regresar otra vez a la que es la palabra economía, ¿no? La economía es la ciencia social que se encarga en la colocación de recursos limitados para fines ilimitados. Y para evitar que el momento donde los niveles de consumo sean insostenibles, considero que los economistas deben de regresar a la base del significado de la palabra economía y recordar que los recursos son limitados. El consumo desmedido de bienes influido desproporcionadamente por parte de las clases altas y medias en la actualidad debe ser voluntario y drásticamente reducido y adoptar ya nuevas energías limpias que son técnicamente más baratas, aunque ello implique en muchos casos un decrecimiento económico. Muchas gracias. Pues a mí la verdad es que me gusta mucho tu investigación, se me hace muy, muy interesante. Y creo que sí, o sea, creo que siento que muchas veces como que se le pone mucho peso a las economías emergentes o de pocos ingresos para que pues hagan algo en contra de la contaminación y las economías como más desarrolladas, como que nada más se limpian las manos y como de, pues yo ya, Sí, ya sí, estoy haciendo esto, yo ya pero son las reduje que mi más huella de contaminan, carbono. ¿no? Yo ya Ajá, reduje mi sí, huella de carbono y sí la reducen, pero pues siguen en niveles muy altos, ¿no? sí, Es como... exactamente, sí. Sí, sí, sí. Y básicamente, pues es todo este movimiento que les acabo de explicar, ¿no? Tienen, básicamente se puede ver como cuidar del medio ambiente una especie de lujo. Lo que se está buscando ahorita es que las economías que ya están consolidadas, por así decirlo, que ya están de ingreso alto, empiecen desde ya a tomar medidas ambientales y las que están en desarrollo se unan, pero ya en tiempo después. Todavía está en debate, todavía sobre los tiempos, sobre cuándo van a empezar a implementar mayormente ya más políticas ambientales. Unos dicen que en el 2030, otros dicen, la verdad es que está en debate, pero sí, básicamente es lo que se busca esto, ¿no? No interrumpir un poco su proceso económico y que las altas, que son las que más contaminan, pues ya empiecen a bajar, ¿no? Pues muchas gracias por asistir, se les agradece mucho. Y ha sido más así como un, un brevario cultural o algo así. La verdad es que ya me los gasté todos. Pues muchas gracias a todos y bueno, les vamos a avisar cuando estén las demás presentaciones. Hoy se supone que iba a haber otra presentación, pero por otros asuntos no se pudo hacer, entonces les avisamos cuando haya otros, ¿vale? Y ya, sería todo. Pues muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, buena tarde.